Queridos amigos y hermanos, es un gusto el saludarles en este día y volver a encontrarnos para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la Biblia. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz. En el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto volver a encontrarnos. Gracias damos a Dios por el nuevo día que nos da y la oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Hermano querido, no olvide que vivimos momentos muy interesantes de este planeta y definitivamente necesitamos entregar nuestra vida por completo al Señor, fundamentarnos en su palabra y vivir conforme a sus designios y conforme a su voluntad. El contexto de Reavivados por su palabra, no lo olvide, hoy nos corresponde la lectura de Apocalipsis, capítulo número 8. Apocalipsis, capítulo número 8. Y estamos en nuestra lección número 1, algunos principios de interpretación profética. El texto de memoria lo encontramos en Jeremías 9:24. Si no alabes en esto el que se haya de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Bien, les invito a que podamos orar para buscar la dirección de nuestro Señor. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Padre, pedimos tu bendición en este día y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Señor, bendice a mis amigos y hermanos que escuchan el programa y permite que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor. Pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué hemos estudiado hasta hoy miércoles? Recuerde, estamos hablando acerca de la manera correcta de entender la palabra del Señor. Estamos hablando de principios que nos ayudan a entender y comprender mejor la palabra de Dios y en este contexto que estamos estudiando la profecía bíblica. El primer principio, si podemos llamarle de esta manera, es leer con la actitud correcta. Dichosos los que leen y los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Apocalipsis 1, versículo número 3. Hay una bienaventuranza para los que leen la profecía. Sin embargo, muy pocos se sienten bienaventurados leyendo las profecías contenidas en Apocalipsis, Daniel, Isaías, Zacarías, etc. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no las leen con la actitud correcta? Cuando Jesús dijo, el que lee entienda, Mateo 24:15, nos estaba diciendo que somos capaces de entenderla, pero bajo ciertas condiciones. La primera, estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía nos enseña. La segunda, reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderla, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. Eso significa que leer la profecía para explicarla desde mi punto de vista de cómo se desarrollarán ciertos eventos o sin percibir en ella la voz de Dios, no son actitudes correctas. Luego tenemos un segundo principio, que es el principio de descubrir el tema principal. Dice la palabra del Señor, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El salmista reconoció que no podía comprender el conocimiento que Dios tiene, pues su conocimiento es infinito. Pablo nos dice que las acciones de Dios son inescrutables, es decir, imposibles de ser estudiadas y comprendidas. Para nosotros es tan imposible comprender el pensamiento de Dios como tocar con nuestra mano la luna. Afortunadamente, Dios se ha forzado en bajar a nuestro nivel e intentar que comprendamos algo de su pensamiento. En la Biblia, la palabra de Dios, la mente más sencilla, puede percibir el amor de Dios y la salvación que nos ofrece. Por eso el plan de salvación es el tema principal de la Biblia y, por supuesto, de las profecías en ellas contenidas. También vimos el tercer principio, echar mano de la ciencia del conocimiento de la profecía. Junto a la orden entonces de sellar el libro, ocultar su contenido hasta el tiempo del fin,
se le anunció a Daniel un incremento de la búsqueda de la ciencia, del conocimiento necesario para entenderlo. Cuando Jesús encarnó, este sello comenzó a romperse, y algo de las profecías de Daniel ya podían entenderse. Posteriormente fueron completadas con otras profecías escritas en un libro no sellado, y es el Apocalipsis. Recuerde que en 1798, cuando Napoleón acabó con la hegemonía papal, que durante siglos había mantenido su férreo poder, muchos vieron en ello el cumplimiento de las profecías de Daniel. Dios había abierto completamente el libro de Daniel y ofrecía la ciencia necesaria para comprenderlo. No solo las profecías fueron mejor comprendidas desde entonces, sino que otros temas, el sábado o el estado de los muertos, por ejemplo, también fueron entendidos correctamente de nuevo. Por eso nosotros debemos de pedirle al autor de la profecía que nos dé la ciencia necesaria para entenderla. Y hoy vamos a estudiar un cuarto principio, el principio holístico y de contexto. ¿Qué significa eso? Leer las profecías de forma aislada solo nos llevaría a interpretaciones fantásticas, muy alejadas de su verdadero significado. Jesús nos enseñó a estudiar la Biblia de forma holística, es decir, vista como un todo. Ahora, ¿dónde leemos que Jesús nos enseña eso? Bien, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos al libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 24, versículo número 27. En el incidente cuando Jesús resucita y se encuentra con aquellos dos discípulos que iban camino en Maús y que ellos iban hablando acerca de lo que había ocurrido allí en Jerusalén, sobre la muerte de Cristo y que ya se estaba hablando sobre la resurrección, Jesús se acerca y ellos no logran verle, no logran entender, no logran distinguirlo, no logran reconocerlo, es la palabra correcta. Y entonces le dicen qué es lo que está pasando. Y dice la palabra del Señor, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y es interesante esto, apreciados hermanos, porque definitivamente fíjense cómo Jesús entonces nos muestra este principio interesante, el principio de la comprensión y el estudio holístico y de contexto. Recuerde que cuando hablamos de holístico, estamos hablando de algo que es completo, algo que es total. Y del contexto estamos hablando entonces de tomar y entender la profecía desde el ángulo que está enfocándose y el contexto en que se está presentando. Entonces, tomar solo una parte, por ejemplo, una profecía, y llegar a conclusiones basadas solo en esa parte, es una manera errónea de estudiar la palabra de Dios. Lo correcto es comparar esos textos con otros que hablen del mismo tema en diversas partes de la Biblia. Y otro punto para tener en cuenta es el contexto, es decir, lo que rodea el texto en estudio. ¿Qué dicen los textos anteriores y posteriores? ¿Quién lo escribió, cuándo y por qué? Entonces, sacar un pasaje de su contexto puede hacerle decir lo que uno quiera, pero no la verdad que quiera enseñarnos. Vamos entonces a profundizar un poquito en este punto para poder comprender lo que el autor de la lección nos está presentando. Una pregunta que podemos hacernos entonces: ¿por qué es importante estudiar la Biblia dentro de su contexto? ¿Cuál es el problema de tomar versículos fuera del contexto? Bien, quiero compartir con ustedes primero, antes de responder esa pregunta, y mostrarle los cinco versículos que los cristianos sacan. Quizás son más, pero 5 vamos a mencionar de los que los cristianos sacan fuera del contexto y los colocan definitivamente en un punto que no es lo que dice la palabra del Señor. Ejemplo de eso, uno que es muy común y es muy conocido por todos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ahora, ese texto suena maravilloso, pero ¿qué es todo? ¿Ser un campeón de fútbol? ¿O un físico nuclear? ¿O un supermodelo? ¿O un magnate rico? ¿O el presidente de un país? Al fin de cuentas, el texto dice todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué limitar a Dios? Algunos dicen que debe de haber un error en esa interpretación, o de lo contrario, habría un exceso de futbolistas, de físicos nucleares, de magnates, de ricos, etc. Pero muchos cristianos no piensan en ello con la debida atención. Malinterpretar entonces un texto no es solo un problema, es una tragedia. Y Dios tiene la intención de que su palabra sea entendida. Entonces, en textos fuera de contextos,
algunas veces, pues los pasajes son mal interpretados, porque la gente toma textos y los saca fuera del contexto, presentando allí, apreciados hermanos, definitivamente argumentos que no vienen al caso. Por ejemplo, fíjense ustedes en este texto que muchas veces nosotros sacamos del contexto. Y cuando digo esto, apreciados hermanos, es porque definitivamente entonces terminamos nosotros, ¿no? Argumentando cosas que no lo presenta la palabra de nuestro Señor. El primer texto lo encontramos en Mateo 7:1. Mateo 7:1 dice: no juzgues a los demás y no serán juzgados. Y esta frase de Jesús frecuentemente usada es mal citada hoy en día, porque se puede utilizar para demostrar que nadie tiene el derecho de juzgar a nadie por ninguna razón. Para muchos entonces el argumento es: solo Dios puede juzgarme. Y es una forma religiosa de decir: no te metas en lo que no te importa. Pero ese no es el mensaje que estaba diciendo Jesús. De ser así, de que no podemos juzgar a nadie y no podemos nosotros meternos en la vida de nadie, estamos hablando del hecho de amonestar, de llamar la atención cuando alguien se encuentra en pecado, cuando alguien se encuentra haciendo algo que no está bien. Entonces Pablo cometió un error. Porque en 1 Corintios 5:11, Pablo dice: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o un estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Entonces el verdadero mensaje de Mateo 7:1 es que al juzgar no debemos ser hipócritas. No hay que juzgar a los demás sin examinarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a cambiar a nosotros mismos. De allí, ¿no?, el versículo número 5, hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verá lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo o de tu hermano, dicen otras versiones. No podemos nosotros perdonarnos a nosotros mismos al mismo tiempo que condenamos a otros, porque todos quedamos cortos a la altura de la santidad de Dios. Otro texto que también es sacado fuera de contexto es, permítanme, Romanos 4:17. Este texto es bien interesante. Al final Pablo dice: habla esas cosas que no son como si fueran. Y allí Pablo está presentando el hecho del poder de Dios, el hecho de cómo Dios llamó a todas las cosas que no existían, cómo Dios es el creador, cómo la palabra de Dios tiene ese poder. Pero en realidad, ¿será que este texto nos está diciendo que nosotros podemos declarar las cosas y Dios al final va a actuar en función de lo que nosotros decimos y nos va a conceder todo como si fuese una especie de fórmula mágica por la cual podemos hacer que Dios nos dé lo que queramos? Pues creo, apreciados hermanos, que la respuesta es clara, ¿verdad? No es así. No es así como pensamos o piensan algunos, de que podemos nosotros entonces declarar las cosas y Dios las va a conceder según lo que nosotros entonces pensemos y queramos hacer. Romanos 4:17 dice: a eso se refiere a las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Ahora, Romanos 4:17 no está ordenando a los cristianos a hablar y no nos está ofreciendo una fórmula mágica por lo cual podemos hacer que Dios nos dé lo que queramos. Está diciendo que Dios tiene el poder de hablar las cosas a la existencia o de llamar las cosas a la existencia, y el punto que está enfatizando es que Abraham tuvo suficiente fe para creer en Dios, que fue como supo que Dios proveería un heredero. Incluso después de que Dios le mandó a sacrificar a su hijo Isaac, él sabía que Dios tenía promesas maravillosas y él sabía que esto era evidencia del poder soberano de Dios. Entonces realmente puede hacer todas las cosas, y Abraham entonces creyó esto, y así debemos hacerlo nosotros. Ahora mire este texto también sacado fuera de contexto. Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. No estamos exentos los cristianos de las enfermedades simplemente porque Jesús murió por nosotros. Esto no solo es contradictorio por el simple hecho de que los cristianos se enferman, sino que también contradice las partes posteriores del Nuevo Testamento. Después de que Jesús ascendió al cielo en Hechos 1, sus discípulos comenzaron a difundir la buena noticia de su resurrección.
Sin embargo, fíjense que ellos sufrieron naufragios, fueron golpeados, encarcelados, infectados con enfermedades, mordidos por serpientes e incluso martirizados. Entonces creo que el sentido correcto de Isaías 53 no está presentando que porque Jesús murió por nosotros, entonces no nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar y nos vamos a enfrentar a muchas situaciones, pero cuando confiamos en el Señor, vamos a ser protegidos y Él nos va a bendecir. Ahora, la palabra hebrea para curar en Isaías, allí es Rafá, y nunca se refiere a la curación física en el libro de Isaías, aunque las palabras en otros lugares se utilizan para referirse a la curación física. En este contexto se trata de una evidencia que muestra que debemos de tener cuidado con la forma en que interpretamos el uso de algunas palabras. Y el significado claro es la curación espiritual. Isaías 53:5 se refiere a la curación espiritual, no a la física. Y este es un ejemplo de un dispositivo poético hebreo llamado paralelismo. El autor humano se repite utilizando sinónimos para enfatizar entonces un punto fuerte. Y los 4 paralelos en este versículo comienzan con un verbo de sufrimiento físico y concluyen con una referencia al estado de pecado humano. Una versión parafraseada entonces de este texto pudiera leerse mejor así. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Su castigo fue para que pudiéramos tener paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces fíjense que en el contexto de curar, curar viene después de las declaraciones sobre el pecado y la paz de Dios. Entonces, en realidad Isaías estaba hablando de la curación espiritual. Veamos lo que dice 1 de Pedro 2:24 para poder entender mejor este texto de Isaías 53:5. Él mismo cargó nuestros pecados sobre nuestro cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Entonces el contexto del pasaje indica que la curación que aquí es una referencia, aquí se hace una referencia a la curación espiritual que recibimos en Cristo cuando somos perdonados de nuestros pecados gracias a la forma en que sufrió por nosotros en la cruz. Esto no es una frase garantizando que los cristianos gozarán entonces de un estado de perfecta salud o algo mágico para yo entonces reclamar. Creo entonces, apreciados hermanos, que con todo esto en el tapete podemos darnos cuenta que cuando estudiamos la palabra del Señor, basados en los principios, bajo la dirección del Espíritu Santo, pues definitivamente vamos a poder comprenderla y van a haber grandes bendiciones en nuestra vida. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿cómo está estudiando usted la palabra de Dios? ¿Permite que el Espíritu Santo le dirija? ¿Permite usted, apreciados hermanos, que la palabra del Señor entonces le guíe a toda verdad? ¿Nos ajustamos a lo que dice la Biblia o sencillamente vivimos cuestionando y buscando argumentos para mostrar los errores, cuando no debería de ser así? Recuerde que es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios allí plasmada en cada letra, en cada frase, en cada hoja, y habla a nuestros corazones. Jesús definitivamente es el más grande maestro que el mundo jamás haya visto. Reconoció el valor de las Sagradas Escrituras y las expuso a sus discípulos. Después de su resurrección, se acercó a 2 de ellos cuando iban de camino a Emaús, hablando mientras iban de las esperanzas defraudadas ocasionadas por la muerte de su amado Maestro. Y Jesús les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para comprender todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria?» Y comenzando por Moisés y los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Jesús reprendió a los discípulos por no conocer las Escrituras que daban testimonio del Mesías. Si hubieran estado familiarizados con las Escrituras, su fe habría sido sostenida en la hora de la prueba y su esperanza habría permanecido inquebrantable. Porque el trato que Cristo recibiría de manos de aquellos a quienes vino a salvar estaba claramente declarado en las profecías. Entonces, si usted y yo estudiamos la palabra del Señor, o estamos empezando a estudiar la Biblia o queremos estudiarla, definitivamente debemos de ajustarnos a lo que dice la palabra de nuestro Señor, firmes en el fundamento verdadero, entendiendo el todo, comprendiendo todo y permitiendo que sea Dios el que nos muestre cuál es el cuadro general, cuál es el contexto general. En cierto modo, apreciados hermanos, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas.
Imagínese que ese rompecabezas es de 1000 piezas y tan solo usted llega a unir 100. Creo que con 100 es imposible discernir la imagen completa de lo que nos está mostrando el rompecabezas. Imagínese que entonces luego usted arma 100 más y ahora aparece no solamente el caballo, sino aparece entonces ahora una gallina y una vaca. Pero todavía le faltan 800 piezas y comienza a sacar conclusiones de qué es lo que está armando. La manera definitiva entonces para saber qué es el cuadro que presenta el rompecabezas, definitivamente es ensamblando todas las 1000 piezas. Y ya al final podemos darnos cuenta entonces de la verdadera imagen, del verdadero paisaje, que incluye de seguro entonces una casa de campo, una pradera, más animales, incluye allí una granja y una cadena de montañas en la distancia. Pero fíjense que no pudimos entender eso hasta que no armamos todo el rompecabezas. Y así es la palabra del Señor. Yo no puedo tomar un texto, como ya lo hemos visto, sacarlo del contexto y decir que esto es lo que significa. Imaginemos que tomemos el texto Dios es amor. Entonces vamos a decir, bueno, como Dios es amor, entonces ahora podemos aceptar todas estas cosas que están pasando, emocionalismo, sentimientos, pero eso no se refiere a la Biblia. Cuando allí en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8, se habla de que Dios es amor, se está hablando de ese Dios que dio su vida para salvarnos, que envió a su Hijo para salvarnos. Estamos hablando de la gracia, de su perdón, de su misericordia. Estamos hablando, mis queridos hermanos, del contexto correcto. Juan está hablando del amor de Dios que transforma, que cambia, que renueva la vida. No está hablando de emociones, no está hablando de sentimentalismos. Y definitivamente una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Algunos recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de las Biblias, que ciertos grupos cristianos dejan en las habitaciones en los hoteles y las que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Y entonces ellos al recibir esto dan así por sentado que esos versículos representan la totalidad de la enseñanza de la Biblia acerca de un tema determinado. Pero en realidad no es así. En una oportunidad recuerdo que estaba hablando con un amigo y él quería estudiar la Biblia y cuando llegó a su casa llevó mi Biblia que siempre me acompaña, una Biblia grande, porque me gusta así para poder leer, estudiar y todas esas cosas. Y él tenía sencillamente un folletico que le habían dado que tenía los Salmos y tenía el libro de Juan. Cuando yo saco la Biblia, él dice que ¿por qué ese libro es tan grande? Y él me dice, yo le digo, ¿por qué? Que esa es la Biblia. Me dice, no, esta es la Biblia que yo tengo. Y él pensaba que la Biblia solamente era Juan, el Evangelio de Juan y los Salmos. Muchas veces quizás algunos caen en ese error y olvidan definitivamente, preciados hermanos, que la Biblia es un todo que muestra la voluntad del Dios Todopoderoso. Desgraciadamente, pues entonces así muchos adoptan el mismo enfoque con la profecía, al separar un texto de su contexto y compararlo con los acontecimientos actuales en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia. Y esto explica, ¿no?, en parte el surgimiento constante de libros sobre profecías que tienen que ser actualizados con frecuencia, pues sus predicciones acerca de qué ocurriría y cuándo no terminan cumpliéndose. Por eso es tan importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacerle decir lo que uno desea. Pero en realidad, sacar un texto de contexto es, apreciados hermanos, sencillamente un gran pretexto. Y creo que nosotros no estamos para, en estos tiempos en que estamos viviendo, definitivamente perder el tiempo al estudiar la Biblia de una manera allí superficial. Cada día, mis apreciados hermanos, debemos nosotros permanecer firmes en el Señor. Cada día debemos nosotros estudiar la palabra del Señor y pedirle al Señor que sea el que nos ayude, el que nos guíe y que nos lleve a comprender y entender todo lo que presenta la palabra de nuestro Señor. Creo, mis queridos, entonces, que es importante el estudio de la palabra de nuestro Señor.
Uno de los, podemos decir así, uno de los personajes históricos dentro de la iglesia que estudió la Biblia de una manera muy interesante. Incluso su mensaje sacude al mundo, aunque la interpretación del evento no era el que significaba allí en ese momento cuando hablaba de purificar el santuario, pero fíjense que su mensaje fue correcto y sacudió a muchos. Y estamos hablando entonces de Guillermo Miller. ¿Cómo era el método de estudio de Guillermo Miller? Eran unas reglas sencillas, pero inteligentes e importantes para el estudio y la interpretación de la Biblia. La primera regla de Miller era: cada palabra debe tener su relación apropiada con el tema presentado en la Biblia. La segunda regla de Miller: toda la escritura es necesaria y puede entenderse mediante la aplicación y el estudio diligente. Tercero, nada de lo revelado en la escritura puede ocultarse, ni se ocultará a los que piden con fe sin vacilar. Cuarto, a fin de comprender la doctrina, reúna todas las escrituras, reúna los textos sobre el tema que desea conocer, luego deje que cada palabra tenga su influencia apropiada. Y así sí puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en el error. 5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí misma. Si dependo de un maestro para que me exponga y él entonces comienza a adivinar, pues creo que no estoy estudiando de la mejor manera. Solo la Biblia, y solo la Biblia debe de ser definitivamente nuestra regla de fe. Entonces, este principio que vimos hoy es muy importante, el principio holístico y de contexto. ¿Podemos nosotros entender la palabra del Señor? Sí. ¿Podemos estudiarla? Sí. Tomando un texto aquí y otro texto allá, permitiendo que ese hilo de la fe, ese hilo que habla de la esperanza en Cristo, ese hilo de la verdad entretejido en cada página, Cristo en cada página de la palabra del Señor, nos hable y nos lleve a vivir conforme a su voluntad. Ese es el camino para el día de hoy. Esa es la lección de vida.